Today, statues of George Washington and Thomas Jefferson have fallen to the ground. In 2020 America is starting to look a lot like the fall of the Roman Empire. We're on 6th Avenue North. They've made their way to the Alabama Power Building. There's somebody in there. Bueno, un saludo, queridos seguidores del canal de Disidentia en YouTube y lectores de disidentia.com. También un especial saludo a nuestros mecenas que nos apoyan y nos permiten tener esta plataforma para abrir el debate y mantener el debate y la libertad de expresión y la libertad de ideas. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Hoy vamos a tratar un tema extraordinariamente importante y también extraordinariamente complejo, que es la situación en los Estados Unidos y que tiene, Frank, mucha relevancia no solo allí, sino en el resto del mundo, también en nuestro propio país. Para ello, que es un tema muy complejo, con bastantes aristas y muy trascendente en mi modesta opinión, cuento con dos invitados que van a ayudarme a abordar un tema tan complejo. Por un lado, contamos con un abogado y consultor, Antonio Camuñas, que bueno, tiene una experiencia dilatadísima en su relación con los Estados Unidos de más de 40 años. Es un hombre que profundamente conocedor de la realidad de los Estados Unidos, de sus entresijos sociales y políticos, y seguramente va a arrojar una muy útil luz en este programa. Por otro lado, contamos con Dante Augusto Palma, que es filósofo, en cierta forma politólogo, pero sobre todo es analista político y muy sagaz, y que ustedes seguramente ya le conocerán porque firma piezas muy estupendas en disidentia.com. Paso directamente a presentarles a Antonio Camuñas, que es, bueno, pues es la primera vez que participa con nosotros y le doy la bienvenida desde aquí. Buenas noches, otra vez repito lo de las buenas noches porque no sé a qué hora nunca te están viendo desde distintos sitios. Desde Madrid, buenas tardes a ti, Javier, a en Buenos Aires y por supuesto a todos los televidentes del canal de YouTube de Disidentia. Encantado de que estés con nosotros, Antonio. Seguro que va a ser una aportación muy interesante para todos nuestros televidentes y seguidores de disidentia.com. Y ahora voy a saludar a nuestro querido amigo Dante Palma, que está en Argentina, concretamente en Buenos Aires. Un saludo, Dante. Hola, Javier, hola, Antonio, y hola a todos los que nos están viendo. Placer. Bueno, pues hemos puesto una pequeña introducción sobre un poco el caos y el desorden, que es lo que más llamativo resulta en los Estados Unidos, pero nosotros vamos a ir más allá de la espuma de la noticia y sobre todo de la espuma a veces acalorada y sobrecogedora de las imágenes. Porque vamos a tener que, lo primero que os voy a plantear, esto que está sucediendo en Estados Unidos es una cuestión meramente electoral, porque se avecinan unas elecciones presidenciales, o tiene un recorrido mayor, hasta dónde habría que remontarse de ser así. Esto empieza hace 10 años, hace 5, desde 2016, que gana Donald Trump, o incluso hay quien dice que hay que remontarse a la década de los 60.
Bueno, ahí hay un tema importantísimo, sobre todo por la trascendencia que puede llegar a tener, porque en el fondo lo que está ocurriendo en Estados Unidos pone en cuestión un poco lo que es la llamada excepcionalidad norteamericana, es decir, de una democracia no estamental en la que lo que importa es el individuo y no su origen, su procedencia, ni siquiera su adscripción, ya sea religiosa, política o racial, ¿no? Es decir, bueno, pues directamente yo creo que puesto que es nuestro invitado de excepción de hoy, voy a dar paso primero para que nos haga una pequeña aproximación, una breve aproximación a don Antonio Camuñas. Cuando quieras, Antonio, dime desde este punto de vista, ¿crees que esto es algo coyuntural? No, no es coyuntural. Vamos a ver, tú has mencionado muy sagazmente los años 60. Los años 60, bueno, podríamos buscarles ángulos y desde luego en términos filosóficos Dante tendrá mucha más capacidad de identificar los orígenes del problema. Pero claramente los años 60 son los años en los que por primera vez Estados Unidos disfruta de una generación que ha vivido ya los réditos de no haber participado en ninguna de las guerras mundiales, los réditos de una hegemonía absoluta de los valores norteamericanos y de la potencia norteamericana en términos industriales, comerciales, tecnológicos, militares y disfrutan de todo eso en un esquema de bienestar que no se había visto hasta ese momento. Yo creo que ahí es donde empieza de alguna forma la gran traición, que es como yo llamo, la gran y doble traición de los partidos mayoritarios en Estados Unidos a sus respectivos electores. Es decir, el Partido Demócrata ha tenido siempre ha hecho de la defensa de los más necesitados, de los más desfavorecidos, pues su gran bandera. Y el Partido Republicano ha tenido siempre, y yo lo he repetido en todas las veces que me lo preguntan, como es lógico, porque es en lo que creo, ha tenido dos almas muy claramente diferenciadas. Un alma muy ligada a lo que es la filosofía liberal de un Estado pequeño, de un Estado controlado, de un Estado que está contrapesado permanentemente por los distintos poderes y con un campo de acción reducido. Y luego un alma importantísima que enraiza completamente con la fundación de Estados Unidos, que es lo que diríamos la parte más conservadora, la parte más ligada a los valores que trascienden al individuo en términos humanos, que ligan a la existencia a valores supremos, como son, evidentemente, en el caso de una cultura como la norteamericana, los cristianos, que forman absolutamente parte nuclear de su propia fundación, y estar ligados a los valores cristianos y a los valores trascendentes simplemente te sitúa en una jerarquía de valores que el hombre no puede ignorar. Aunque, por mucho que quiera, porque hay algo que es el orden trascendental, es la verdad, y en ese encardinamiento el hombre tiene una capacidad limitada de hacer y decir lo que le parezca. Bueno, esa doble defensa de sus principios fundacionales se traiciona claramente a partir de los años 60 con esta generación que ya no está ligada a factores de índole material, porque lo material ha sido superado, el bienestar es yo diría que extraordinario y no tiene además parangón alguno con la mayoría del resto del mundo. Y por lo tanto, esa generación empieza a plantearse otro tipo de valores, otro tipo de formas de autoafirmarse y, por supuesto, pues empiezan a tomar cuerpo pues las teorías
del feminismo moderno, que no es el feminismo original, que no es el feminismo que busca, que está muy ligado, por cierto, a hacer que las mujeres más desfavorecidas, en este caso las mujeres negras, pues puedan tener sus hijos, es decir, y se las pueda ayudar, etcétera, sino que coincide con ese gran invento revolucionario que fue la llegada de los anticonceptivos, que permite a la mujer decidir qué hacer con su maternidad, etcétera, y ahí empieza toda una serie nueva de derechos, y el Partido Demócrata empieza a olvidarse de lo que ha sido su base tradicional, que es las clases trabajadoras, y entra en una dinámica mucho más intelectual, infinitamente menos material, en el sentido de que no son necesidades perentorias derivadas de la supervivencia, que hasta fecha muy reciente el mundo estaba muy ligado a la idea de cómo sobrevivo. Ya no hay que plantearse cómo sobrevivir, porque la supervivencia de alguna manera está garantizada. Ya es fórmulas de expresión distintas y novedosas. Y simultáneamente la derecha empieza a soslayar también esa parte más conservadora, ese humus, ese sustrato que hacía que toda su existencia estuviera ligada a los libros sagrados y que tuviera en primer lugar pues un componente clarísimamente reflejado en lo que es la concepción cristiana de la vida, en la familia, que sería el primer orden de defensa de esa filosofía, segundo, en la comunidad, factor absolutamente clave en Estados Unidos, y tercero, en una deriva que se asimila a los dos anteriores, el mundo profesional derivado de la lealtad a la empresa, la carrera profesional, etcétera, etcétera. Y entra en una deriva de acompañamiento básicamente materialista sobre lo que la izquierda empieza a tomar posiciones de manera cada vez más clara en todo lo que es el ámbito intelectual, el ámbito universitario, y hacen una labor de acompañamiento. Es decir, eso empieza ahí, arranca ahí y llega hasta nuestros días, con alguna pequeña inflexión muy marcada, que fue la de Ronald Reagan, que fue el último presidente que supo encarnar las dos almas del Partido Conservador, la liberal en lo económico y la conservadora en lo moral. A partir de ese momento, yo digo, y más con estos, con la información que tenemos ahora, que el Partido Republicano se ha limitado a ser una especie de partido popular que acompaña en todas las medidas sociales a lo que decide el Partido Demócrata, en toda una línea de defensa de ideas y de planteamientos que tienen poquísimo que ver con su origen fundacional de defensa de las clases trabajadoras, y que encuentra en todos los aspectos referidos a la identidad, el género, etcétera, una nueva fuente en la cual sumergirse y buscar nuevos elementos de captación de voto. Es decir, yo he vivido todo el inicio de la affirmative action, que como siempre en estas cosas pues tiene factores muy bien intencionados. Otra cosa son los resultados, pero la affirmative action, con su idea de que había que favorecer la discriminación positiva con las minorías, etcétera, etcétera, pues abrió la puerta a un enorme campo que vivimos hoy en día, que ha hecho de lo que es el tradicional enfoque que yo he conocido, el planteamiento americano clásico, que lo hacía único del melting pot, de la gente que venía de cualquier parte de Estados Unidos y que, abrazando su bandera, abrazando sus principios, ya era un americano como el que más, pues ha ido dividiendo, subdividiendo y contraponiendo a unas identidades contra otras, hasta llegar a una situación en la cual la
La convivencia, que eso es para mí lo más terrible por la América que yo he conocido, la convivencia hoy en día es prácticamente muy conflictiva y dificilísima de sobrellevar. Dante, si quieres, puedes tomar tú el relevo. Sí, difícil agregarle cosas a la magnífica explicación de Antonio, así que voy a repetir algunas y quizás agrego algún matiz, pero sí, a mí me parece que es correcto esto de por lo menos irnos hasta los años 60 a ver un poco el origen de este fenómeno. Yo acuerdo completamente con Antonio en lo que ha sido, digamos, por un lado estas dos patas en el ámbito del Partido Conservador y después también cómo el Partido Demócrata ha ido a lo largo de estas últimas décadas abandonando un poco esa agenda de los trabajadores, por supuesto en un contexto de un capitalismo que es distinto al actual, para abrazar una agenda de lo que hoy se conoce como agenda identitaria, etcétera, a partir de políticas públicas como las affirmative action, etcétera. Así que me parece que eso se ve muy claro, muy claro. Creo que no hay mucho. En general, fue un fenómeno que se ha dado en todos los partidos que podríamos llamar de izquierda, con todas las comillas del caso, ubicando ahí al Partido Demócrata, ¿no? Pero que entiendo yo que también es un fenómeno que se dio en Europa a partir del Mayo francés, que bueno, cada vez hay más intelectuales que empiezan a revisar qué fue lo que ocurrió ahí, ¿no? Escuchaba por allí que algunos dicen que se creyó que era una revolución contra los patrones y en realidad fue una revolución contra los padres. Cosa Está muy bien visto, sí. Claro, ¿no? Que es bastante distinto, digamos. En tu caso era un problema generacional, pero no era un problema contra el sistema y nos lleva a otra discusión. Quizás otra vez en parte a lo que decía Antonio respecto de los valores, etcétera, pero digo, los partidos de izquierda tomaron entonces esa agenda que desde algunos sectores hoy justamente se ve como que no era una agenda profundamente antisistema en el sentido anticapitalista, sino que incluso era una de las metamorfosis al interior del capitalismo, y en parte entonces digo, el Partido Demócrata va por allí. Charlábamos fuera de aire con Antonio, así que me sumo y se lo robo también. Digo, yo agregaría la cuestión de la crisis de hegemonía de los Estados Unidos, especialmente ahora sí a partir de los digo, después de que Fukuyama dijera lo que dijo, y después de que aparecieran incluso advertencias dentro de quizás sectores más de derecha y más conservadores, incluso hablando de choque de civilizaciones, etcétera, lo que vemos es de esa masa de trabajadores que se veía representado en el Partido Demócrata, una reacción frente al globalismo. Aquí después le daré la mano a Antonio para que él profundice, porque se sabe más que yo, sin duda, de esto, pero sí, cómo la lógica globalista que fue impulsada por los sectores demócratas terminó afectando a todo el cinturón de trabajadores industriales y eso hizo que, especialmente en las últimas elecciones, ese sector o buena parte de esos sectores acaben apoyando al partido conservador en una postura de reacción, que algunos llamarán reaccionaria. A mí me parece que eso es mucho más complejo que una mera cuestión reaccionaria. En todo caso lo profundizamos en la próxima intervención, pero creo que hay que tener en cuenta entonces todo ese contexto, digo, por un lado arrancar en los años 60 y después hacer énfasis en lo que pasó en lo que fue los 80, los 90 y cómo ese efecto globalizador acabó perjudicando a esos sectores que después encontraron en una figura como la de Trump una reivindicación, ese famoso sector de obreros, varones, blancos, que entienden que el Partido Demócrata ya no los representa. Sonido, ahora sí.
Muy interesante, Dante, muy interesante lo que comentáis. Yo incluso me iría, de lo que habéis dicho, me iría más atrás. Yo creo que todo esto empieza en la década de los 50. Es decir, en realidad, mi punto de vista es que esto empieza en la década de los 50. ¿Y por qué me voy a los 50? Aunque los 60, digamos, es evidente que es mucho más manifiesto, ¿no? Pero yo creo que porque en la década de los 50 vuelve a haber una prosperidad, vuelve la riqueza, aquella riqueza exuberante casi de los años 20, lo que pasa es que se vive con menos descontrol y menos exuberancia, pero después de la Segunda Guerra Mundial hay un repunte potente de la economía que se constata en la década de los 50, que es, digamos, para mí la década frontera de la gran transformación norteamericana, donde se fragua la gran transformación, y es, bueno, pues lo que hace que se renuncie a partir de ese momento, esa gran prosperidad, cambie las prioridades, digamos, de las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, ya no hay que luchar tanto por la supervivencia como por otras cuestiones, puesto que la economía y la prosperidad asegura la supervivencia, ¿no? Se lucha contra lo que entonces decían ya a finales de los 50 con la sordidez pública, es decir, la falta de ayuda, de responsabilidad del Estado con respecto a los problemas sociales, ¿no? Que ellos llamaban la sordidez de lo público, ¿no? Entonces, es un poco como, esa teoría que luego estuvo muy de moda también fíjate, en un bestseller publicado en 1958, titulado La sociedad de consumo, de J.K. Galbraith. No sé si os acordaréis, es un bestseller en el que, bueno, pues es el que él ya levanta la bandera diciendo que la sabiduría convencional, pues hay que atacarla, y lo que hay que hacer es poner en el objetivo de la sociedad norteamericana otras prioridades, ¿no? Por ejemplo, pues lo que surge después, como es la discriminación, bueno, la acción afirmativa, la reivindicación de los derechos civiles y tal, que luego pues muy rápidamente evoluciona a una discriminación positiva y al identitarismo de todo tipo y condición, pues desde el género hasta las razas, hasta incluso pues el indigenismo, en fin, una serie de cuestiones. Yo creo que ahí está la clave. De hecho, a mí me llama mucho la atención, me parece muy curioso, igual los televidentes se han dado cuenta o lo comparten, pues que hay bastantes series televisivas hoy en día que intentan localizarse en los 50, en la década de los 50, porque, bueno, pues es una época que nos recuerda y nos parece a nosotros, ahora todavía una época en la que todavía la vieja sociedad, por decirlo así, expresa un glamour que hoy añoramos, ¿no? Existe una exuberancia y un glamour en el sentido profundo del término glamour, no el glamour solamente de la cuestión estética, sino una sociedad con hechizo, con encanto, con otras prioridades que no son solamente pragmáticas ni prácticas, sino pues una cierta alegría de vivir, donde la virilidad y la feminidad y la belleza se expresan como motores de la vida. Es decir, y ahí, sin embargo, ya en los 50 podemos decir que empieza, por así decirlo, la pequeña debacle norteamericana, que luego, pues lógicamente, en los 60 estalla con toda intensidad y se traslada a las calles, a las universidades y a toda una escenografía que es bastante conocida en general por el público, yo creo, vamos, por lo menos para las personas que están interesadas un poquito en el tema. Entonces, a partir de ahí yo creo que lo que hay es un giro en general, que no solo es propio de los Estados Unidos, sino que allí se manifiesta con bastante crudeza, puesto que allí todavía la sociedad pugna, la sociedad no lo tiene claro. Aquí en España, por ejemplo, diríamos que la sociedad civil prácticamente es inexistente. En Argentina, en cierta forma, también la sociedad civil se ha resignado, pero allí todavía la sociedad no acepta determinadas cosas y por lo tanto se expresa en estos conflictos tan acalorados, tan espectaculares y tan inquietantes, ¿no? Entonces, bueno, pues desde este punto de vista yo creo que la segunda parte de la ecuación es el giro también de la política norteamericana desde el punto de vista de las élites. Las élites deciden en un momento dado, se dejan arrastrar por esa corriente en la que, bueno, pues ya la excepcionalidad americana, que es la que funda la que sustenta los principios de la República Norteamericana, empiezan a estar en un segundo plano, y lo que empieza a primar para unos y para otros es el poder como botín.
Y el poder como botín cae en un fenómeno bastante interesante y estudiado precisamente, que se empieza a estudiar en los 50, que es lo que se llama ganar el poder o ganar el gobierno mediante coaliciones de minorías. Esas coaliciones de minorías, yo creo que el Partido Demócrata las ve inmediatamente en los colectivos minoritarios, pues digamos los grupos discriminados, y descubren que, bueno, pues la diferencia de entre ganar o perder unas elecciones presidenciales en realidad oscila entre 3 y 4 puntos por norma general, por un margen pequeño, y que ese margen pequeño se puede conseguir si traes hacia ti, si consigues los votos de una serie de esa coalición de minorías, donde estarían el indigenismo, las minorías étnicas, las mujeres, las feministas, es decir, todo ese tipo, esas mutaciones ideológicas, que ya no son ideologías tradicionales, sino que son mutaciones bastante menos formales y argumentativas que las viejas ideologías. Yo creo que eso, hoy en día, con el transcurso del tiempo, no puede más que generar un efecto disolvente de los principios y valores primigenios de la República Norteamericana, sobre los que se refunda la República Norteamericana. Quizá ahora incluso estamos en una cuestión todavía muy interesante, porque cuando empieza todo este cambio, esta gran transformación, estaba diciendo ya al principio que es precisamente porque se percibe una prosperidad que hace que la lucha por la supervivencia y por lo más indispensable quede en un segundo plano. Sin embargo, ahora se da el factor contrario. Hay mucha gente en Estados Unidos que dentro de esta misma dinámica lo que percibe es precisamente que está en riesgo esa supervivencia más elemental y más básica, que es el día a día, el poder vivir día a día, en el día a día. Es decir, pues eso lo que... y entonces esa paradoja también es interesante, es como el círculo de la omega que se cierra, ¿no? Y nos colocan en una situación, en Estados Unidos verdaderamente complicada de analizar y de entender, ¿no? Bueno, simplemente para terminar ya, yo añadiría lo que habéis dicho, el convencimiento que tengo de que en realidad, pues por ejemplo, los que están, digamos, reaccionando contra esta deriva identitaria y, bueno, pues globalista y tal, no son solo los hombres blancos empobrecidos y del cinturón de óxido de la vieja industria norteamericana. Yo creo que, por lo que yo sé, es decir, yo no voy a hacer una estadística que seguramente no me va a dar la razón, pero que hay bastantes personas, bastantes sujetos con una formación mayor de la esperada, de la que se supone, de un nivel mayor intelectualmente del que se supone, que no están votando al Partido Demócrata, que no van a votar al Partido Demócrata, que ellos ven también, que sienten amenazado su estilo de vida y sus propias convicciones, por lo cual el caos, yo creo que el caos está ganando bastantes enteros. No sé si coincidiréis conmigo, pero yo os dejo el balón puesto ahí, me voy hasta los 50, me voy al cambio de prioridades de la sociedad norteamericana, o aparente cambio de prioridades, porque yo no creo que sea mayoritario, pero sí hay esa sensación, y sobre todo de unas élites que directamente pues, pierden las referencias, y creo que como ocurre en España y en otros países, ya no es un juego puramente electoral y democrático, ya no es una mera alternancia del poder, sino que es el entendimiento del poder como un botín en propiedad, como que la democracia es algo patrimonial, que debe pertenecer a un bando, ¿no? Antonio, no sé, te cedo la palabra. Yo por hacer un poco una lectura complementaria. Todo esto que tú dices, que es verdad, es decir, bueno, pues puede tener su arranque en esa idea que también traslada la serie Mad Men, ¿no? De lo que es el consumo de masas, el inicio de las grandes campañas publicitarias, de la industria del consumo, etcétera, ha tenido hasta hace relativamente poco tiempo, es decir, hasta hace 25 años, un factor común que unía a los intereses americanos y la agenda norteamericana
exterior, es decir, había que derrotar a la Unión Soviética y había que derrotar una enorme amenaza que se cernía sobre el mundo, como era el totalitarismo comunista. Por lo tanto, los problemas internos y los problemas sociales pasaban a un segundo plano frente a la agenda fundamental, el objetivo prioritario, que era imponer la hegemonía norteamericana, que si bien era obvia en una parte muy amplia del mundo, no era hegemónica en el sentido de la palabra. Entonces, eso es un driving force, eso es un elemento de unión brutal que hace que las políticas norteamericanas de intereses internacionales estén básicamente unidas y que la propia clase política norteamericana tenga en toda su conformación un factor común. Ese factor común tiene un éxito incuestionable con la presidencia de Ronald Reagan, que, bueno, para mí la verdad es que Ronald Reagan es absolutamente clave en este proceso, pero también, como bien sabemos, tiene un papel determinante la figura de Karol Wojtyła, el primer pontífice que viene del bloque del Este y que juega un papel que todavía no somos ni conscientes para abrir brecha y hacer que todo el bloque soviético se venga abajo. Bien, eso fue un triunfo extraordinario y los hombres no sabemos ver mucho más allá de lo que tenemos delante de nuestras narices. Eso es así por desgracia, lo estamos viendo ahora mismo cuando nos parece que la humanidad está abocada a una situación de una incertidumbre máxima derivada de la situación pandémica que vivimos. Bueno, pues ese momento se vive con un alborozo extraordinario, convierte a Estados Unidos en el hegemón absoluto del mundo. Es, como decía antes, llega el señor Fukuyama con la lógica traba de miras del momento y dice: la historia se ha acabado, ya no va a haber a partir de ahora otro sistema, ha triunfado la democracia, ha triunfado el sistema de libre mercado, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso marcó un antes y un después y ha tenido unas consecuencias que no estaban previstas, como casi todo lo que nos ocurre a lo largo de la historia. Y en eso yo creo que Popper tiene una visión siempre de que andamos poniendo soluciones para solucionar problemas que hemos creado nosotros sin querer a través de otras soluciones. Entonces, bueno, pues en su momento la globalización pareció algo incuestionable, es decir, y además beneficioso para todos. Y por lo tanto no podemos tampoco arrepentirnos de lo que en su momento tenía mucho sentido. Tenía muchísimo sentido romper el eje euroasiático entre la Unión Soviética y Mao cuando lo hace Nixon. Es decir, cuando Mao se rebela contra lo que es la ruptura de Khrushchev con Stalin, que para él fue algo como un verdadero sacrilegio, Estados Unidos hizo bien aprovechando eso para quebrar ese eje peligrosísimo sino-soviético. Ahí aplicamos un paradigma que nos había funcionado siempre, que es que a mayor desarrollo económico, las poblaciones exigirían mayor desarrollo de libertad política. Un ejemplo perfecto es el de España. Bueno, pues en el caso de China está clarísimo que nos hemos equivocado. Y derivado de esa situación, Occidente en su conjunto y Estados Unidos en particular ha perdido la posición que tenía. Es decir, de ser la gran fábrica del mundo a no poder competir con las nuevas fábricas del mundo, que ya no es solo China, sino otros países asiáticos o la propia India. Es decir, el mundo no se para, el mundo no para de cambiar y decididamente el éxito del sistema capitalista, del sistema de economía de libre mercado y eventualmente de la democracia ha triunfado y de pronto nos plantea nuevos retos en las que, como tú muy bien dices, Javier, la población acostumbrada durante varios siglos,
Digo varios siglos teniendo en cuenta lo que es la era de la transformación de la revolución industrial, lo que es la capacidad, que parece mentira. Vamos a ver, aquí igual me voy un poco, pero es que durante 2 siglos Occidente ha tenido al mundo a su servicio. Es decir, las materias primas no valían nada, es lo que los chinos llaman los siglos malditos, ¿no? Ellos antes de la revolución industrial representaban el 40% del PIB. Cuando nosotros descubrimos las máquinas y toda su capacidad que no compartimos con nadie, pues nosotros nos lo guisamos y nos lo comemos y hemos vivido extraordinariamente bien en ese periodo histórico que desde luego no está exento de grandes catástrofes como fueron las guerras mundiales, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, esto en algún momento tenía que llegar porque no podíamos tener a 2.500, 3.000 millones de personas fuera del aparato productivo, viviendo en la miseria, mientras nosotros disfrutábamos de un nivel de vida extraordinario. Y eso afecta tanto a la España actual, que vivió en su momento el fenómeno del desarrollismo con unos costes que eran extraordinariamente competitivos, y a los Estados Unidos, que no puede tener no puede ofrecer esa mano de obra. Entonces el mundo, pues desgraciadamente, se enfrenta a ese tipo de complicaciones estructuralmente hablando, y el mundo occidental muy particularmente. Y desde luego Europa, que Europa se ha beneficiado de todo esto que estamos diciendo con un añadido, que es que los Estados Unidos permiten que nosotros salgamos de 2 grandes conflagraciones mundiales que hubieran podido destruirnos por completo, y nos brindan un protectorado en el cual nosotros, con una Europa arrasada, podemos reconstruir en base a la cooperación, en base a la protección, como ya digo, del paraguas militar norteamericano, una sociedad que no hace más que progresar durante cerca de 70 años. Bueno, ¿que eso iba a durar para siempre? Yo creo que no. De eso viene una gran desilusión de parte de las poblaciones en los esquemas habituales de decir, bueno, pues oye, yo tengo una carrera profesional en la cual me aseguro una mejora constante, pues eso se ha venido abajo. Entonces no tenemos en este momento elementos para oponer un modelo alternativo que no esté marcado por el malestar social. Y me da igual que sea un malestar por el lado, digamos, de los obreros en sí mismos, de lo que serían los trabajadores, porque yo no sé si obreros hay tantos como tenemos en nuestra cabeza, son los trabajadores, un malestar tremendo en las clases medias, porque los horizontes se achatan, y por lo tanto una sociedad que tiene muchos elementos para sentirse defraudada, para sentirse desanimada y para sentirse que no tiene futuro, simplemente, ni futuro para ellos, ni realmente un futuro claro para las generaciones venideras. Ahora te voy a dar paso, Dante. Lo único, puntualizar que en el fondo, bueno, el análisis, que coincido bastante en el análisis que haces, Antonio, la cuestión es que me pregunto si la solución a nuestros problemas, a un futuro incierto, a una incertidumbre que siempre ha estado ahí, y ahora pensábamos que no, y de repente nos encontramos con que sí, como recordabas tú a Popper, acertadamente. Si esto se solventa, pues no sé, con el feminismo de tercera ola, es decir, con el identitarismo, es decir, quizá yo creo que las sociedades occidentales, unas más que otras, también es verdad, unas de forma más homogénea que otras, también es verdad, no sé si tienen un sentido de la realidad un poco distorsionado, o quizá los años de prosperidad y de creer que todo tenía que mejorar constantemente, como esa idea de que los precios de la vivienda siempre tenían que subir y nunca podían bajar, como la idea de que los estados nunca quiebran. ¿Por qué? Porque sí, porque no pueden quebrar y amén. Y todo ese tipo de ideas, esas convenciones, no sé si quizá el problema está en que no queremos aceptar
que todo ese tipo de convenciones, pues bueno, dependen de lo que uno haga, dependen de las decisiones que tomes y depende de la conciencia de la realidad que tengas. Es el caso de un país como España. Yo esta mañana intentaba hacer un pequeño muestreo para analizar un poco en Twitter, en redes sociales, es decir, simplemente preguntaba al público qué estarías tú dispuesto a sacrificar por tu parte con tal de que el país, que es España, donde desarrollas tu proyecto vital, te guste o no ser español, pero es donde tú tienes que hacer tu vida, no se vaya a la quiebra. Es decir, antes de exigir que paguen los políticos, antes de exigir pues, lo que sería justo, lo que quizá para algunos le puede parecer justo, antes de eso, es decir, bueno, como la situación es la que es, y aunque todos los políticos los echáramos a patadas, y aunque cogiéramos a todos los chorizos y les metiéramos en la cárcel, aunque toda la justicia se impusiera en España, dadas las circunstancias de estos años, de estas décadas de descontrol y de falta de responsabilidad, vamos a tener que pagar un precio, porque la vida no es justa. Es decir, tenemos una deuda y hagamos lo que hagamos, vamos a tener que pagarla. Es decir, luego ya ajustaremos cuentas con el que sea, pero por lo pronto, para afrontar esa situación que se nos viene encima, ¿qué estaría usted dispuesto a sacrificar personalmente? Bueno, pues yo, por poner un ejemplo, pues yo estaría dispuesto a que mi pensión sufriera una pequeña merma si con ello alivio tal. Yo estaría dispuesto, pues por ejemplo, a renunciar a que recojan la basura en mi calle cada 2 días y que la recojan cada 3 días y eso que ahorramos. Es decir, cuestiones pequeñas o mayores. Bueno, pues la respuesta en general que me ha dado la sensación y que he recibido en Twitter es de que la gente, nadie quiere aceptar. Todo el mundo vamos al debate de lo que es justo y lo que es injusto, de por qué yo tengo que pagar algo de lo que no soy responsable. Damos por descontado que no somos responsables absolutamente de nada, siempre es el otro el responsable, ¿no? Y aún así, el sonido de lo inevitable es que vamos a tener que un periodo de sangre, sudor y lágrimas, nos guste o no. Pero nadie quiere aceptarlo. Nadie quiere aceptar que eso va a ser así, porque consideramos que es injusto. Digo esto porque desde el punto de vista de los Estados Unidos, de lo que ocurre allí, también yo veo un poco esa percepción de que hay un sentido de la justicia infantil, pristino, utópico, que no acepta que el mundo no es bello y bueno y muchas veces ni mucho menos justo. Y que eso es una cuestión que me preocupa bastante, es la falta de integridad, de madurez y de entereza de unas sociedades que se han ablandado y que se han acostumbrado a la promesa de la prosperidad, al compromiso de la prosperidad. Y que también, por otro lado, pues consideran que todo lo que no sea eso es un ataque contra su existencia, contra sí misma, ¿no? Es decir, entonces, venga de donde venga. Yo lo dejo eso en el aire porque me parece que es un tema también importante y que en Estados Unidos, pues en cierta forma, se manifiesta también. Lo que pasa es que allí me temo, con cierta envidia, que todavía hay un pequeño músculo para la resistencia. Y ya, perdón, con esta me he enrollado un poquito, pero le doy paso a Dante para que, bueno, pues continúes un poco con este tipo de debate, que yo creo que puede ser interesante. Sí, Javier, respecto a lo que decías vos, trataba de pensar la situación de la Argentina e imaginar hacer la misma encuesta, ¿no? Para los argentinos, a ver qué estarían dispuestos a resignar. Y también lo vinculo con lo que decían ambos, porque Argentina hoy tiene el 60% de chicos pobres. O sea que no está resuelto el problema material, digamos. De hecho, el problema es el material. Y estoy tentado a suponer que también, que nadie resignaría nada, que todos seguirían quejándose, ¿no? Así que por eso me parece un buen experimento mental ese. Y después me quedé pensando, o tomaría la palabra hegemonía que mencionó Antonio, y para tratar de pensarla, en este caso, al interior de Estados Unidos, y esto también para abrir el juego, porque tampoco lo tengo resuelto, pero a ver, yo tengo la sensación que Trump es un candidato antisistema. En algún sentido, un candidato antihegemónico. Y es bastante particular, especialmente digo, por la historia del propio Trump, que se lo pueda presentar como un candidato antisistémico o antihegemónico. Si mi hipótesis fuera correcta, en todo caso, entonces habría que preguntarse, ¿pero qué demonios es la hegemonía si un tipo como Trump es un antihegemónico o un antisistema? ¿En qué se ha transformado el sistema para que Trump sea un antisistema?
Entonces, ahí yo rastrearía también esta idea de que cómo el Partido Demócrata, tomando estas agendas identitarias que en su momento fueron antisistema, fue un poco eso, ir a recoger lo que estaba al margen del sistema para poder, digamos, llevar agua para su molino, como diríamos aquí en Argentina, y eventualmente lograr esa cantidad de puntos necesarios para resolver una elección que siempre es punto voto a voto. Digo, cómo finalmente esos espacios que eran antisistema hoy son parte del sistema. Es decir, Hillary Clinton pierde porque se la ve como el establishment, ¿no? Entonces, y un tipo como Trump aparece como anti-establishment, algo que sería insospechado, digamos, que nadie podría haber imaginado que votar al imperio Trump sea votar contra el sistema. Esa es como una paradoja interesante, me parece a mí, insisto, si toda esta hipótesis es correcta, de cómo la lógica hegemónica al interior, digamos, de Estados Unidos se ha transformado, y entonces por eso, como los que en otro momento podrían haber sido los privilegiados, hoy se ven como los perjudicados, hoy se ven como los que están afuera, y hoy digamos, asumen su decisión como antisistémicos, ¿no? O sea, hoy los márgenes, los que ocupan esos márgenes, esos grupos que también incluso tienen algún tipo de identidad, pero son los grupos que están marginados y que entonces votan contra esa marginación. Y esto ha sido una transformación que si lo medimos en términos de historia de la humanidad, ha sido vertiginoso, porque el cambio ha sido vertiginoso, ha sido cuestión de décadas, ¿no? Sí, pero fíjate, yo te voy a decir, yo también apelo a menudo a la idea de la lectura equivocada que hicimos todos de Marshall McLuhan, ¿no? Es decir, Marshall McLuhan saca a colación un tema fundamental, que es lo que él llama la revolución eléctrica, que entonces estaba marcado por el cine, por la radio y sobre todo por la televisión. Pero cuando Marshall McLuhan saca su idea de la idea global, perdón, de la aldea global, la aldea global coincide por circunstancias cronológicas con las primeras fotografías de nuestro planeta desde fuera. Y entonces la gente dice, caray, somos un planeta precioso que no habíamos ni siquiera imaginado lo bonito que éramos, ese planeta azul, y nos quedamos extasiados y decimos, bueno, la aldea global, pues con todo este esquema de comunicación que tenemos y que trasciende fronteras y tal, vamos a ser todos juntos una misma comunidad. La realidad es que Marshall McLuhan hablaba exactamente de lo contrario. Marshall McLuhan mantiene que el hombre civilizado, el hombre que da lugar a lo que nosotros hemos conocido como el hombre ilustrado, viene de la imprenta, viene de Gutenberg y de la lectura, por lo tanto. Es decir, la masificación de lo que son la capacidad de leer cosas que antes estaban exclusivamente reservadas a las órdenes monásticas, a los grandes señores, a quien era el depositario de la sabiduría y eventualmente daba acceso a otras personas, etc., pero no era para nada de uso común. Entonces, el enfoque que hace McLuhan para mí es brutal, porque dice, claro, el hombre ilustrado que lee siempre en un acto reflexivo individual, que le permite mantener su sentido crítico frente a todo aquello que está leyendo. Y no importa que esté hablando de viajes o de tribus caníbales y de circunstancias terribles en otra parte del globo. Él las lee desde su cuarto de estar o desde su biblioteca o de donde sea, sin perder en ningún momento el componente emocional que le permite que el raciocinio esté por encima del sentimiento. Lo que McLuhan viene a decir es que la revolución electrónica de los medios de comunicación
con imágenes que llegan a ese mismo cuarto de estar, eso nos rodea y nos inunda con sus imágenes que ya no son captadas por nosotros de manera racional, ya son captadas de manera emocional. Y nos podemos sentir impelidos, súper próximos, indignados, casi diría como, sollozantes ante una realidad que no tiene nada que ver con nosotros y que además no somos capaces de juzgar. Pero el hombre es así, el hombre tiene esa capacidad de conmoverse por cosas que ni entiende, pero que se le presentan de una manera que genera su compasión, genera su... ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que realmente decía McLuhan es que la proliferación de medios de información y la proliferación de mensajes distintos a través de todo tipo o emitidos por todo tipo de plataformas, lo que iba a hacer es que la comunicación, lejos de ser una comunicación unitaria, iba a convertirse en un arma tremenda de conflicto y además de enfrentamiento. Es decir, es que entonces yo creo que nuestro mundo, por otro lado, está extraordinariamente marcado por un componente que es la proliferación masiva de medios de información que tienen en su capacidad de vendernos determinadas noticias, determinadas imágenes, determinados planteamientos de una forma que al hombre no le dejan indiferente y por lo tanto es muy, muy sujeto a una manipulación ulterior. De forma tal que se podría decir que el hombre moderno es extraordinariamente solidario y se siente extraordinariamente próximo a fenómenos que le son absolutamente ajenos, mientras que es muy frío y tiene la mayor distancia con aquellos a los que tiene a su alrededor. Es decir, es poquísimo afectuoso con el prójimo y extraordinariamente afectivo con el distante. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Bueno, pues que es parte de lo que nosotros estamos sufriendo, porque el American Way of Life, no hay que olvidarlo, y esa hegemonía americana se funda sobre que los americanos se dan cuenta de esa potencia de mensaje que se transmite a través de las televisiones y a través de la industria cinematográfica, y los utiliza como un elemento clave para imponer pues sus valores y su modelo. Eso ha saltado por los aires, porque ya no solo todos los países tienen sus herramientas para venderte su visión de la realidad, sino que encima tenemos cantidad de grupos de interés y cantidad de grupos de presión en una batalla constante que hacen que el hombre actual esté exhausto de recibir mensajes sin saber además cuáles se recibían. Yo siempre digo que en la época en que previa a la caída del muro, la información no era un negocio en Estados Unidos en términos televisivos. La información era a la hora de los noticiarios, como tú recordarás, Dante, y es conocido, las tres cadenas mayoritarias tenían sus programas especiales, que eran los noticieros, en un mensaje general para todo el país que buscaba un common ground, un relato común para salirnos de todo lo que es el aspecto puramente de negocio. El aspecto de negocio llega con CNN, cuando empieza el cable y la información se convierte en un negocio. Si me permites, Antonio, yo tengo una idea, y bueno, te lo digo porque me he tomado la molestia de intentar averiguarlo, la idea de que en realidad todo este follón aparentemente político, de polarización, de esos impulsos que dices tú emocionales que parecen conmover al mundo entero, a amplias capas de las poblaciones, de los países y tal, yo creo en el fondo, fíjate, tengo en la cabeza la sospecha más fundada, o mejor fundada, de que es una burbuja.
de que hay una burbuja. Yo tengo la sensación de que en el fondo todo es una especie de espectáculo, como un espectáculo, ¿no? Como una especie de montaje cinematográfico, como si el mundo que estamos viendo fuera en realidad algo que nos quieren mostrar. Es decir, ¿y sabes por qué digo esto? Lo digo lo digo porque entiendo y he visto que en el fondo el común, las personas corrientes, pues en realidad no acaban en las calles manifestándose. Es decir, dar la sensación de que una ciudad está al borde del caos o que corre peligro de acabar sublevándose, como si toda la población, una gran parte de la población estuviera decidida a sublevarse, es una pura ficción. Tú sacas a 1000 activistas a la calle, montas un guirigay, pones a las cámaras, a la CNN, a todos los medios a cubrir eso, a repetirlo en redes sociales, en los medios de comunicación, en los diarios y tal, y ya has generado una percepción de una realidad. Ya has generado una realidad, cuando la inmensa mayoría o la gran mayoría de las personas se mantiene completamente no solo ajena a eso, sino absolutamente alucinada, diciendo, han perdido la cabeza. Es decir, no, esto no tiene nada que ver con nada de lo que yo pienso, con nada de lo que estoy dispuesto a hacer y con nada de lo que estoy dispuesto a aceptar. Yo tengo esa sensación, y ¿sabes por qué lo comento? Porque yo lo vivía a cuenta de aquella famosa teoría de la manipulación, ¿no? De la conspiración, de las elecciones de Donald Trump en realidad había sido un producto de una gran manipulación de las mentes y tal. Bueno, pues empecé a averiguar qué había de cierto y de no cierto detrás de eso, igual que del Brexit y de todo esto, que eran precisamente las élites las que nos intentaban convencer de que esto era así, y me di cuenta que tirando del hilo, investigando y preguntando o buscando la información correspondiente, no era cierto. Sí, yo me acuerdo que hicimos, de hecho, con el tema de Cambridge Analytica, lo que era el impacto real de Cambridge Analytica, y era de chiste. Pero es que curiosamente eso que dices tú, claro, cuando llega CNN, oye Dante, y perdona que igual estoy... Javier, dale entrada a Dante o córtame cuando quieras, porque es que si no... te dejo unos segundos y le damos paso a Dante, para que puntualices, si quieres. Es que cuando sale CNN, una de las cuestiones curiosas es que dice todo el mundo, pero ¿cómo va a haber noticias 24 horas sin parar? No la sabía. Y bueno, fue muy divertido ver cómo al final los pobres reporteros de CNN ya tenían que ir con una especie de cosa para ponerse ellos delante de una estatua o de lo que fuera, vamos, daba lo mismo, con una valla y montar todo el tenderete, y entonces, claro, inmediatamente se les juntaba gente detrás para ver qué pasaba ahí. Esto es como aquella frase, Antonio, que había en el periodismo, es decir, si no hay una noticia... lógicamente que un perro muerde a alguien no es noticia, pero como decía aquel periodista, no sé qué película era, decía, pues si no hay noticias salgo yo a la calle y muerdo a un perro. Es decir, el propio periodista dice, yo si hace falta, yo voy y muerdo a un perro, ¿no? Pues en cierta forma esto es un poco lo que yo quiero trasladar. Es decir, si os dais cuenta, basta con que tú, es decir, en España lo hemos vivido, es decir, aquí se llena la Plaza Mayor con 1000 personas y ya es que arde las redes, ¿no? Es decir, bueno, pues, ¿qué tiene que ver eso con la realidad? De verdad, la realidad que existe en la sociedad española, las preocupaciones, las inquietudes, lo que piensan muchas personas, la inmensa mayoría o la gran mayoría. ¿Qué tiene que ver? Eso ¿es cierta que esa es la realidad o la realidad es algo que no se ve? Bueno, pues yo tengo mis serias dudas al respecto y le voy a dar paso a Dante, que le tenemos aquí medio olvidado y nos gustó. Dante. No, pensaba que aquí también funciona mucho, eso depende de la línea editorial del medio en cuestión. A esas 500 personas se las enfoca desde una cámara a ras del piso o se las enfoca desde un dron, ¿no? Si enfoco desde un dron, seguramente demostraré que hay muy poca gente y que eso que está ocurriendo ahí no es representativo. Pero retomando también lo que decía Antonio, quizás como una breve historia de la comunicación y de las empresas de comunicación, quizás en Estados Unidos, me parece que lo que se viene dando en los últimos años es un proceso que entiendo yo que se reproduce en todos los países, que es que, primero, una gran concentración de los medios. O sea, y máxima en un país como Estados Unidos, que esos pequeños diarios o pequeños centros periodísticos que quizás podían estar
diseminados a lo largo de todo el país, hoy están o han sido cooptados por grandes medios que casi siempre se afincan en grandes centros urbanos, que en general votan demócrata. A su vez también es muy importante la composición. Hay varios estudios, alguna vez en alguna nota de Disidentia lo mencionamos también, varios estudios que hablan de cómo ha crecido en las últimas 4 o 5 décadas la relevancia y el número de universitarios dentro de las redacciones, universitarios que en general votan demócrata, ¿no? Entonces, de ahí que no sea casual que en las últimas elecciones la gran mayoría de los diarios y de los medios se hayan manifestado a favor de Hillary Clinton. Pero exacto. Y sin embargo, después tenemos lo otro, que como también bien ustedes dicen, de repente se intenta buscar algo así como una manipulación de gente mala, oculta, que intenta explicarnos por qué pasó lo que nadie imaginó que podía pasar. Y claro, digamos, si vos te manifestaste y ya estableciste que el otro, que el rival, era un demonio, era un monstruo, era un impresentable que no podía ganar, ¿cómo puede ser que haya ganado? ¿No? Y efectivamente, entonces ahí tengo que ir a buscar siempre esta idea de la gente idiota que se deja manipular por un mensaje de WhatsApp o porque Facebook le pone una imagen digamos, ridiculizada de Hillary Clinton, ¿no? Como si fuera... Perdona, Dante, y si te das cuenta, es un planteamiento circular muy curioso, porque en realidad el idiota siempre es el otro. Es decir, si tú preguntas a cada persona por separado, dice, oye, tú eres fácilmente manipulable, y te dirá, no, yo no. Es decir, hombre, me pueden manipular, pero creo que soy más resistente de lo que es la media. Es decir, en el fondo, cuando hablamos de manipulación, siempre hablan del ente ese que se le puede dar forma como la arcilla, es algo inmaterial, que es la sociedad, ¿no? La sociedad es manipulable, pero yo no. Es decir, entonces, sin embargo, si preguntas a la gente y todo el mundo, la inmensa mayoría de los que yo le pregunto, oye, ¿tú eres manipulable? Y dice, no, hombre, ¿qué me estás contando? Pues en realidad digo, vamos a ver, si en realidad somos nosotros los que conformamos ese ente inmaterial que es la sociedad, y decimos que la sociedad es manipulable, pero luego nos preguntan por separado y ninguno somos manipulable, a ver, ¿cómo podemos explicar este fenómeno, ¿no? Es decir, hay algo incoherente, ¿no? Perdóname, es que... No, pero... Está bien, sé que digo, cerraría un poco ahora vinculando con mi comentario anterior respecto de otra vez, ¿quién es el sistema? ¿Quién es el establishment? Yo creo que la sociedad norteamericana, y estaría tentado a pensar que la mayoría de las sociedades, por lo menos en Occidente, que es lo que yo más conozco, están entendiendo que los medios son el establishment. Entonces, también hay un voto ahí contra los medios, hay un voto de hartazgo contra los medios, con cómo representan la realidad, con cómo nos están mostrando lo que aparentemente es la realidad. Y ese es un voto que genera monstruos. Yo culminaría también con esta idea del error de suponer, como algunos dicen, que Trump es algo así como Hitler, o que se lo puede equiparar con Hitler. Trump es un hijo de estos tiempos, no podría haber nacido un Trump por fuera de estos tiempos. Es hijo de todo esto que estamos hablando, y el voto a Trump es un voto que se puede dar solamente en este contexto. Sí, de hecho, además, vamos, yo estoy absolutamente de acuerdo. Trump es la gran victoria frente a los dos grandes partidos, que uno ha abjurado de su capacidad de liderazgo y se ha plegado. Porque es que yo recuerdo a los candidatos en las primarias, lo único que hacían era pulir sus discursos para que fueran lo suficientemente políticamente correctos para que pudieran ser aceptados por la agenda de la izquierda. Y la agenda de la izquierda pues tenía, en Hillary Clinton clarísimamente su principal baluarte, pero era un baluarte ya devaluado, porque en realidad Obama supuso una gran desilusión para todo lo que era la izquierda. Y Obama no es nada de lo que parecía, es decir, aparte de ser un hombre de extraordinario atractivo y un candidato dotadísimo dialécticamente, etcétera, pero era
tenía una agenda extraordinariamente izquierdista para lo que es la gran mayoría norteamericana, ¿no? Pero es verdad, es decir, ese concepto que manejas, Javier, de decir que el poder hoy en día está en los medios, es que está en los medios. Es decir, y es un poder que nadie contó con él a la hora de diseñar la democracia. Todos hablamos de la separación de poderes, todos hablamos de la necesidad de contrapesar uno y otros poderes. Este poder no estaba en Jefferson, este poder no estaba en los fundadores de la Constitución americana, ni en Tocqueville, ni en la Revolución Francesa. Esto es un poder que ha surgido, el cuarto poder, que no tiene el menor contrapeso por parte de nadie. Y entonces, bueno, pues es capaz de manejar y de manejarse con unos ámbitos de libertad absolutamente inéditos y que yo creo que resultan muy erosionantes de la democracia. Yo creo que ahí, Antonio, has tocado un tema muy importante, porque yo creo que simplemente un apunte. Uno de los puntos de inflexión donde surge de verdad esa conciencia de poder, ya existe de antes, ¿no? Creo que, no me acuerdo quién fue el intelectual norteamericano que por un lado decía que prefería medios de comunicación antes que gobierno, y entonces pues todos los periodistas siempre lo citan como diciendo, ¿veis?, lo importante que son los medios, pero luego lo que no dicen es que este mismo personaje, que lamento no acordarme del nombre, tengo la cabeza un poco para allá, pero luego este hombre, cuando ya tenía una cierta edad, dijo que había dejado de leer los periódicos y que estaba leyendo a Newton, a Goethe y a todo eso, es decir, que era mucho más feliz, ¿no? Es decir, pero yo creo que uno de los puntos de inflexión importantes, muy importante, y creo que hay pocos que lo hayan analizado en profundidad, pero hay literatura al respecto, y bastante seria, es el Watergate. El Watergate es un hito que yo creo que, lejos de suponer un gran beneficio para la cultura democrática norteamericana, es un punto de inflexión en el que los determinados magnates o intereses de los medios de comunicación o grupos de interés de los medios de comunicación demuestran su enorme poder. Es decir, nosotros podemos incluso quitar a un presidente electo legítimamente porque el hombre mintió, porque hizo algo que tal. Bueno, lo que hizo Richard Nixon, según se sabe hoy, también lo hizo Kennedy. De hecho, incluso Obama ahora mismo está en curso de ser, posiblemente sea investigado, si no él, colaboradores cercanos, por hacer cosas bastante similares, ¿no? Entonces, bueno, porque era una práctica de la presidencia norteamericana, pues tácitamente asumida, que no se solía en los Estados Unidos por los medios desvelar ni denunciar, porque, bueno, por la cuestión bélica y demás, otro rollo, por la cuestión de las guerras, se consideraba necesario que la presidencia tuviera un cierto poder, una cierta capacidad discrecional, ¿no? Pero esto se rompe con el Watergate, que en realidad el Watergate no es periodismo de investigación, es una de las grandes filtraciones de la historia. No es un periodismo de investigación. Woodward y compañía no son unos periodistas avezados que son capaces de atravesar las corazas del estado profundo y alcanzar la verdad, sino que el estado profundo va a ellos y les dice: tomad una filtración, ni más ni menos que desde la CIA. Es decir, yo no estoy haciendo juicios morales de si está bien lo que hizo Nixon, si estaba bien denunciarlo, yo no voy a entrar en juicios morales, pongo los hechos sobre la mesa. Fue una gran filtración. Eso instala la creencia general que desde Estados Unidos se esparce por el mundo desarrollado de que la prensa es el principal valedor y salvaguarda de la democracia, cuando en realidad lo que estamos viendo es que la prensa puede convertirse en un juez que, como muy bien apuntaba Antonio, en un juez que no es posible fiscalizarlo, porque tú puedes fiscalizar incluso a un gobierno, incluso a los tribunales, a la justicia la puedes fiscalizar. Es decir, hay una separación de poderes y unos contrapesos, pero tú en algunos lugares más que en otros, en donde existe la libertad, el hecho de que el periodista no tenga que revelar ni siquiera sus fuentes, pues no hay ninguna forma de certificar las cosas, ¿no? No hay manera de certificar nada. Es decir, yo no digo que sea bueno o malo, yo no voy a hacer un juicio moral, yo pongo las cosas encima de la mesa. Y creo que precisamente vivimos una ficción, un mundo enloquecido que vive en una ficción, pues
más media, una ficción basada en los medios de comunicación que construyen. Y en una ficción, Javier, que luego cuando sales de nuestra burbuja, de nuestra inmensa burbuja de países desarrollados, etcétera, te encuentras que no tiene interés ninguno en toda una serie de países. Es decir, en China no se habla absolutamente nada de esto, en la India no se habla absolutamente nada de la identidad de género. O sea, todos los temarios que a nosotros nos tienen dedicados de la mañana a la noche a generar conflictos, controversias, etcétera, hay una parte del mundo que no habla de ellos. Son problemas propios de sociedades ricas, problemas propios de sociedades desarrolladas, problemas propios de sociedades decadentes. Y mucho me temo que vamos a enfrentarnos, y ahora con más ímpetu que nunca, a la realidad de que estamos dedicados al sexo de los ángeles cuando hay una parte del mundo que está dedicada a imponer sus modelos, a imponer nuevas cotas de poder y nuevas limitaciones en todos los ámbitos, militares, informativos, etcétera. Y nosotros somos un ejemplo de una sociedad que ha disfrutado de una hegemonía extraordinaria durante un, relativamente corto periodo de tiempo. Tampoco vamos porque toda la historia acaba siendo relativo. Nos hemos creído que éramos los reyes del mambo y teníamos por debajo unas grandes fallas que ahora además se están demostrando en base pues a una cosa tan simple como que y acabo por como empecé, porque desligarte de todo lo que es unos principios que no sean exclusivamente la razón y la lógica humana, sino ligarte a un enfoque más trascendente, mucho más universal, que ha informado a culturas de todo tipo desde el principio de los tiempos. Bueno, pues vamos a ver cuánto nos da de sí esta capacidad de tener tantos botones, tantos pulsadores, tantos teclados, frente a lo que es una gente que viene, pues como ha pasado tantas veces en la historia, con enfoques mucho menos sofisticados, pero muchísimo más, en los cuales, por ejemplo, el principio de autoridad no ha saltado por los aires, como ha saltado y como se ha hecho saltar en nuestras sociedades, tanto en la familia, como en la escuela, como en la empresa, como en la sociedad. Entonces, claro, yo con ese principio directamente dinamitado, yo creo que es muy difícil que las cosas funcionen. Sí, me estaba acordando de un político argentino que sobre el periodismo decía que te ataca como partido político y se defiende con la libertad de prensa. Entonces, y eso vale hasta el día de hoy, lo dijo hace muchísimos años y siempre lo utilizamos aquí, pero efectivamente es el poder que casi que por definición asume que está fuera de control, ¿no? El equilibrio de poderes es para los poderes de la República. Hay un cuarto poder ahí que no tiene ningún límite. No, yo quizás entiendo que es el momento ya de ir cerrando y haciendo algunos resúmenes a propósito de las próximas elecciones, cuyo resultado obviamente no lo sé y no lo puedo augurar, pero entiendo que cualquiera fuera el resultado, lo que viene para Estados Unidos es un momento de importante inestabilidad y una inestabilidad en Estados Unidos probablemente irradia esa inestabilidad al resto de Occidente, ¿no? Desde ese punto de vista, a mí me parece, no creo que la inestabilidad esté asociada a un triunfo de Trump. Creo que aún en el triunfo de Biden vienen tiempos difíciles, tiempos donde efectivamente todo lo que estuvimos charlando respecto de hegemonías en disputa se va a profundizar, que modelos como el modelo chino van a generar por lo menos algunas, o nos van a seguir interpelando. Así que eso, presagio años todavía más turbulentos de los que estamos viviendo.
Bueno, Antonio, don Antonio, cuando, si quiere, para finalizar, Sí, bueno, yo creo que Estados Unidos en cualquier caso se enfrenta a algo para mí inédito y debo decir que pensé que no iba a haber nunca, que es el cuestionamiento de la legitimidad política. Es decir, ahora mismo ya hay una gran parte del país que estima desde hace 4 años que Trump no es un presidente legítimo en base a que no ganó el voto popular. Hay siempre muchos argumentos a favor de los distintos sistemas electorales. Yo creo que ninguno logra dar respuesta a bueno, a la perfección que uno aspiraría a tener en cualquier sistema político. Todos tienen fallas. Para mí el sistema político americano es casi perfecto en toda su concepción, en su proporcionalidad por un lado, en su capacidad de establecer mayorías por otro, en su división tanto nacional como por estados, como por legislaturas, gobiernos, etcétera, etcétera. Y creo sinceramente que el país está tan enfrentado y lo ha tomado a la nueva elección, que si ganara Trump va a haber una auténtica revuelta en términos de considerar una presidencia ilegítima y veremos el recuento. Es decir, no va a ser nada fácil, a no ser que fuera un landslide por parte de Trump. Y luego también que yo creo que los demócratas no están dispuestos, o sea, los demócratas no están dispuestos a perder estas elecciones. Llevan 4 años sufriendo de una manera como no es contable la victoria de Trump y otra victoria de Trump significaría algo próximo a la revolución social, que es el inicio del vídeo que tú has puesto, que no ha sido más que el intento de trasladar una protesta racial o de un incidente racial, convertirlo en la mecha que prendiera un proceso de gran confrontación social que eventualmente consiga condicionar las elecciones. Pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí, que nos ha salido un programa largo, pero creo que es un programa muy interesante. Yo simplemente añadiría para finalizar que es muy trascendente lo que ocurra en los Estados Unidos, porque dentro de lo que cabe es una de las democracias, es la democracia moderna por excelencia, más mal que nos pese, y lo que allí ocurra y cómo diriman ellos los problemas del sistema democrático norteamericano y de su legitimidad, si son capaces de preservar o no su excepcionalidad como sociedad no estamental, de nuevo cuño, es decir, si quieren volver a los estamentos, que es lo que parece que quieren los demócratas o algunas partes de la sociedad norteamericana, pues va a tener consecuencias a nivel internacional y va a tener consecuencias para nosotros, aunque yo creo que los españoles nos hemos montado una película lo suficientemente potente y peligrosa como para ir al margen completamente ya de lo que suceda en los Estados Unidos, pero eso ya sería motivo de otro programa y no es el caso. Pues nada, simplemente daros las gracias por acompañarnos, por este excelente programa que me habéis ayudado a hacer, que sin vosotros no podría haber hecho, y gracias por estar allí, mucha suerte a ambos, y que, bueno, como tengo que decir así, que Dios os guarde, porque tal como viene hay que encomendarse a Dios. Y simplemente desde aquí también dar las gracias a todos los que siguen este canal de Disidentia en YouTube, a nuestros lectores de disidentia.com y sobre todo, como no podía ser de otra manera, darle las gracias a nuestros mecenas, que gracias a ellos estamos aquí. Perdón por la redundancia. Como les digo siempre, que tengan una semana más llevadera, lo más llevadera posible. Gracias por estar ahí.